comentar que dentro de la etapa de investigación tenemos una audiencia. En la etapa de investigación llevamos a cabo una audiencia ya formal, que es el inicio de los debates. De hecho, cada etapa tiene su propia audiencia. Dentro de la etapa de investigación, ¿cómo le llamamos a esa audiencia en la cual verificamos varios puntos interesantes? ¿Cómo se llama la audiencia? La En la audiencia etapa inicial. de investigación. ¿Cómo? Audiencia inicial. Es correcto, muy bien, muy bien. Así es, dentro de la etapa de investigación llevamos a cabo, aparte de que la clasificamos en fase de investigación inicial y fase de investigación complementaria, llevamos inmersa en ella una audiencia inicial. Dentro de esa audiencia inicial, ¿cuáles son qué recuerdas, en este caso, Francisco Navarro, qué recuerdas que podamos observar dentro de la etapa, más bien dentro de la audiencia inicial? Adelante, Francisco Navarro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, licenciado? Muy bien, muchas gracias. Pues primero que nada, dentro de la fase inicial, la audiencia inicial, perdón, sería el control de detención. Después, si se determina que fue legal la detención, pasaría a la imputación, formulación de imputación. Igual, si se le haya imputable al sujeto, se pasa a vinculación a proceso. De la vinculación a proceso ya siguen pues, el establecimiento de medidas cautelares. Ya en cada caso sabrá la persona, el actor, que decide imponer o establecer. Y por último se establece el cierre del plazo de investigación. Aquí ya terminaría la audiencia inicial y la etapa de investigación. Es correcto, muy bien, excelente, Francisco. Efectivamente, jóvenes, la audiencia inicial abarca lo que es control de detención, formulación de imputación, la vinculación a proceso, las medidas cautelares, y de ahí nos vamos a lo que es el plazo del cierre de la etapa de la investigación complementaria, que se puede ir efectivamente desde los 2 meses hasta los 6 meses de investigación complementaria. Es correcto, muy bien. Dentro de lo que es la etapa de investigación, ¿qué funciones podemos platicar que se realicen? ¿Cuál sería el objetivo que se realiza en la etapa de investigación? Adelante, Linda, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Muy bien, gracias. Pues en la etapa de Muy buenas investigación noches. inicial consiste en recabar los mayores datos de prueba suficientes para que se formule una imputación y se conforme una carpeta de investigación dentro de las primeras 48 horas. Se deja al imputado a disposición del juez de control y esto abarca, si no mal recuerdo, desde el control de la detención hasta la formulación de la misma. Es correcto, es correcto. La importancia entonces de la etapa de investigación, pues va a ser, como lo dice su nombre, tal cual, llevar a cabo una serie de actos de investigación para recabar datos de prueba que le vayan a permitir al Ministerio Público tener las herramientas sólidas jurídicas para judicializar el caso, para poder solicitar una audiencia inicial. Por eso es la etapa de investigación inicial, que comprende generalmente las primeras 48 horas en las cuales el sujeto queda a disposición del Ministerio Público, si es que es con detenido, obviamente, porque hay flagrancia o caso urgente. Pues el Ministerio Público realizará las gestiones necesarias para recabar los suficientes datos de prueba, auxiliado de las policías y de los peritos correspondientes, para poder fortalecer de forma inicial una carpeta de investigación y solicitar, si hay elementos suficientes, una audiencia inicial ante un juez de control. Si el Ministerio Público no recaba los datos suficientes de prueba, pues entonces no va a ser necesario solicitar audiencia de control, de inicial,
no va a ser necesario ello, sino que aplicará alguna abstención de investigación, va a desestimar el caso porque no hay elementos, o en su defecto podrá archivar temporalmente el expediente, o definitivamente podrá solicitar a lo mejor o promover un criterio de oportunidad inclusive. Es decir, durante esas 48 horas valora jurídicamente el Ministerio Público qué es lo viable, o inclusive, ¿por qué no?, invitar a las partes, si el delito lo amerita, a poder llevar a cabo una aplicación de los medios alternos de solución de controversias, mejor conocidos como los MAS. Es decir, el delito es menor, los invito a ustedes, partes, a que solucionen el conflicto aquí en sede ministerial, para no llevar el caso a judicializarlo ante un juez de control. Es decir, el Ministerio Público verifica en esas 48 horas una valoración jurídica de acuerdo a los datos recabados de prueba, y si en su defecto ve que existen elementos suficientes para llevarlo a judicializar y que el delito a lo mejor lo amerita, podrá entonces, en ese caso, sí solicitar audiencia inicial. Efectivamente. Dentro de lo que es esa audiencia inicial, como ya bien comentaba ahorita Francisco Navarro, llevamos como primer hecho dentro de la audiencia inicial, o primera fase dentro de la audiencia inicial, la denominada legalidad del control de la detención. ¿Quién me puede explicar? Bueno, mejor les cedo la palabra. Aquí tenemos también a Diego Guillermo Briones. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches, profe. Bien, bien. Qué bueno, Diego. Diego, ¿qué es la fase de control de detención? ¿Qué te imaginas que sea? ¿Para qué sirve? Disculpen, ¿solo a mí se me trabó el profe? No le entendí, profe. ¿Me pudiera hacer la pregunta otra vez? Sí, repito la pregunta. ¿Qué es lo que se observa en la audiencia o en la fase de control de detención? Oh, ya lo entendí. Se lleva a cabo, pues, una revisión en que si los policías hicieron correcta la detención, en el que no se le haya violado sus derechos y en que se haya llevado a cabo un buen proceso. Sí, eso es lo que investigué yo. Muy bien. Denilson Vázquez Flores, ¿cómo estás? Bien, bien, profe. ¿Qué tal? Muy bien, Denilson. Denilson, ¿para ti qué es el control de detención? Pues como lo comentaba mi compañero, pues, digamos que es lo regulado, ¿verdad? A los derechos que tiene una persona cuando es detenida. El límite que pueden hacer o lo que están autorizados a hacer, no pueden hacer algo más que no esté vinculado a la ley para su debido proceso. Es todo. Es correcto, muy bien. Efectivamente, jóvenes, el control de detención es la primera fase de la audiencia inicial, en la cual no estamos verificando la culpabilidad o inocencia del imputado. Eso se verá más adelante, ya en la cuestión de la etapa 3, durante el juicio y en el desahogo de pruebas. En la etapa inicial, en cada fase tiene su debida importancia. La primera, que es el control de detención, efectivamente, es para verificar que no se hubiesen violado los derechos del detenido durante la detención precisamente policíaca y durante lo que es su retención ante el Ministerio Público en esas 48 horas. Es decir, se va a verificar en base a lo que oferta el Ministerio Público, justificando la detención, y en base a lo que oferta el mismo asesor victimal, y en su defecto también lo que argumenta el defensor, que viene siendo
la parte que está representando al detenido, que en este caso podrá esta parte defensora argumentar lo que a los intereses de su cliente resultan, en este caso, jurídicamente benéficos, ¿no? ¿Qué es lo que pudiera argumentar? Porque aquí ya empezamos en la audiencia de debate, en las etapas de debate en la audiencia inicial. Primero, con el control de detención se va a debatir. Primero que nada, el juez se presentará por medio del auxiliar de sala, y una vez que están las partes presentes y se leen precisamente las medidas disciplinarias por parte del auxiliar de sala, el juez hace su introducción, las partes se individualizan, presentándose el Ministerio Público, presentándose lo que es la víctima, si es que está ahí, y presentándose inclusive el asesor de la víctima, ahí también que pudiera estar, y después se individualiza la defensa, ¿no? El abogado o los abogados defensores, si son públicos o si son privados, y en su defecto, pues también el imputado, el detenido, acreditándose obviamente con sus nombres y sus características, en este caso de datos generales, si es que así lo quisieran hacer partícipe. Una vez que ya se individualizan las partes, entonces el juez de control cede la palabra al Ministerio Público, y a su vez da inicio con solicitar de legal la detención. Es decir, ya empezamos con la oralidad, ya empezamos con lo que es precisamente nuestros juicios orales y públicos, argumentativos y contradictorios. Entonces, el Ministerio Público redactará, o más bien se basará precisamente en la carpeta de investigación con las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la cual se llevó a cabo dicha detención, argumentando precisamente, como comento, circunstancias de tiempo, modo y lugar, que estará atento tanto la defensa como el juez, tomando datos, para verificar precisamente que correspondan los tiempos, para verificar los nombres de los elementos aprensores, para verificar las puestas a disposición ante el MP, para verificar precisamente a qué hora se puso a disposición del juez de control, porque tendrá el policía que realizar la detención y presentación ante el MP del detenido prácticamente de forma inmediata. Y el juez de control, desde que lo recibe, también desde ahí empieza a correr tiempo de las 48 horas que tiene para poder solicitar la denominada audiencia inicial, o en su defecto, aplicar otro criterio. Entonces, todo eso se va a observar dentro de la fase de control de detención. Adelante, Guillermo, querías preguntar algo, te escucho. Sí, profe, bueno, ha habido casos pues que alteran los policías la carpeta de investigación, como ahí cómo se pudiera demostrar pues, o cómo confiar, más bien dicho, cómo el juez confiaría si está realmente, si realmente están plasmados los hechos pues como pasaron. O sea, cómo... Ok. Para esos casos, obviamente, el que tiene que comprobar esa situación de alterar, o el que debe de estar al pendiente, mejor dicho, de que no se alteren pruebas, que no se alteren datos, que no se altere lo que es la carpeta de investigación, pues no tanto es el juez, porque el juez nada más está ahí como una persona que está escuchando las partes y a ver qué le están argumentando. El que debiera estar al pendiente de verificar esas circunstancias sería, por lo tanto, la defensa, el abogado defensor del imputado, ya sea público o privado, es el que tendrá que analizar precisamente todo lo que es la detención, quiénes fueron los elementos aprensores, checar testigos, checar cámaras de videovigilancia si es que existen, checar las periciales si es que se realizaron y que correspondan precisamente con lo mencionado. El que tendrá que estar al pendiente de eso más que nada sería la defensa, Diego, porque es el que le tendrá que demostrar al juez precisamente esas violaciones, porque el juez la desconoce, el juez llega en blanco a ver qué argumentan unas y otras partes sobre el hecho.
la parte acusadora pues va a argumentar junto con el asesor jurídico victimal que existe un hecho delictivo que presumiblemente lo cometió un sujeto o varios sujetos. Entonces, ¿quién va a estar ahí para contrarrestar esos argumentos? Pues el abogado defensor, que ya también tiene su carpeta de investigación previa y ha hecho paralelamente sus propias investigaciones, si es que el detenido lo contrató desde un principio. Estará prácticamente ligado a la investigación y con acceso precisamente a la carpeta que tiene el Ministerio Público, para que pueda ejercer una defensa digna y una defensa adecuada. Por lo tanto, sería el abogado el que tendría que contrarrestar todo lo que se hizo en las etapas precisamente de investigación inicial. ¿Sí me explico, Diego? Sí, profe. Sí, ya lo entendí. Gracias. Sí, porque el juez no, al juez al que le tendremos que demostrar. Bien, por lo tanto, en esa audiencia de control de detención, en esa fase, no estamos verificando la culpabilidad o inocencia, estamos debatiendo si se respetaron los derechos humanos del detenido. Y si la defensa observó en la carpeta y en sus investigaciones que realizó, sus gestiones propias, que los elementos aprehensores no le leyeron los derechos humanos desde la detención, que lo golpearon sin necesidad, de forma a lo mejor muy violenta, causándole daños severos, innecesarios, que lo pusieron a disposición, a lo mejor no con inmediatez, sino que si la detención fue a las 8 de la mañana y lo pusieron a disposición hasta las 4 de la tarde, ya ahí existe pues una violación. Adelante, Francisco Navarro, te escucho. Gracias, licenciado. Me surgió una duda en el planteamiento que puso mi compañero de cómo saber si no alteraron la carpeta de investigación. Ahora, de la otra parte, si la detención en el momento fue legal, pero todavía no llegamos al debate para acreditarlo, pero el mismo imputado, bueno, el presunto culpable, por así decirle, sabe que si lo golpean o hubo alguna irregularidad, va a salir, entre comillas, libre del proceso, y él solo se golpea para echarle la culpa a los oficiales y decir, es que ellos me golpearon, y de ahí agarrarse, me violaron mis derechos, me ejercieron violencia, bla, 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 y así salir. ¿No hay algún mecanismo que puedan usar los policías? No sé si tengan cámaras en cada traje o que algún pedatario, que creo que no, alguien que dé constancia de que sí, no hubo violencia. Muy buena pregunta. Mira, lo que sucede aquí es que cuando hace la detención los elementos aprehensores, desde ahí, en su informe policial homologado, redactan las circunstancias de la detención. En ese IPH, que es el informe policial homologado, ya están redactando pues los testigos, a qué hora llega, que si fue por denuncia, por querella, si fue una denuncia anónima, si al paso se encontraron con el evento en flagrancia, etcétera. Están redactando todo en el IPH. IPH, grábenselo, es informe policial homologado, que es estandarizado en toda la República. Entonces, el elemento estará redactando todo desde que llegó, a qué hora, los testigos, cómo encontró la situación, si lo estaban golpeando a lo mejor los ciudadanos o lo encontraron golpeado. Todo eso debe de plasmar en su IPH porque es fundamental para integrarlo a la carpeta de investigación, porque ¿qué tal que si yo como elemento aprehensor llego y ya me lo entregan los ciudadanos todo golpeado? Si yo no pongo todo eso y tomo evidencias fotográficas, pues me pueden echar la culpa a mí como elemento. Entonces yo tengo que tomar testigos presenciales de los hechos, verificar inclusive quiénes fueron los que lo golpearon, porque ahí está otro delito, si es que los puedo, en este caso, detener, me los voy a llevar también. Eso es muy importante desde que se está llenando el IPH. Pero suponiendo que no está golpeado, siguiendo tu narrativa, tu planteamiento, suponiendo que lo agarran bien,
y que digamos que muchos delincuentes realmente saben bien sus derechos, saben ya a la perfección cómo está el sistema y saben en qué consiste la etapa planteada de la puerta giratoria del control de detención, donde llegan y salen. Muchos lo saben, esa es la realidad. Es ahí donde encontramos la dichosa puerta giratoria mencionada, y que a lo mejor se pueda querer avivar, como dicen, o como se argumenta coloquialmente, ¿no? Que se quiera avivar y pues me voy a golpear. Pues para eso el elemento policíaco lo tendrá que llevar bien custodiadito, porque para eso también se le capacita o debe estar capacitado para no dejar que se agreda de manera voluntaria el mismo detenido. Y una vez que lo entrega antes de entregarlo inclusive ante el Ministerio Público, ya debe de llevar un documento médico, que es la revisión primaria que le hacen al detenido, precisamente porque ahí se rompe la cadena de custodia en donde el policía se lo entrega a un funcionario llamado Ministerio Público, que es el que lo va a recibir, y en el IPH y en todo lo que es esa cadena de custodia del detenido se tiene que plasmar a qué horas lo entregó y en qué condiciones. Entonces, siempre los elementos aprensores llevarán al detenido ante el Ministerio Público ya con un informe médico inicial, precisamente para corroborar cómo lo están entregando. Y una vez que el Ministerio Público lo recibe, inclusive habrá ocasiones que las mismas dependencias de los MP tienen sus propios médicos también, que lo deben de tener, y ahí mismo al entrar le realizan su parte médico de lesiones, inclusive para checar cómo llegó, cómo lo entregó. Y también se anexa ese parte médico de lesiones del MP, tanto el del policía primero y tanto lo del el MP se van anexando a la carpeta. Y así ya vamos precisamente desligándonos de responsabilidades, porque a lo mejor yo elemento aprensor lo entregué bien, pero si yo no compruebo cómo lo entregué con un parte médico, a lo mejor dentro de lo que es la instancia del MP, ahí lo golpearon y ya me echaron la culpa a mí como elemento aprensor. Por eso yo debo de ampararme en mi IPH con un parte médico también cuando lo voy a entregar ante el Ministerio Público. Y el Ministerio Público también se debe de amparar con el suyo, cómo lo va a recibir, porque esos partes médicos se tienen que anexar al informe correspondiente. Entonces, suena muy interesante tu planteamiento, pero en las capacitaciones y cuando son elementos que saben cómo estar en esta situación de querer o de llevar a cabo lo que es el parte médico de lesiones correspondiente. Adelante, Navarro, te escucho. Gracias, licenciado. Y una última pregunta. ¿El informe policial homologado, yo lo tengo que solicitar? Navarro, te escucho. ¿Me escucha? Hola, hola. Sí, hola. Te escucho, adelante. Disculpe, licenciado. Sí, te escucho. Mi duda es, el informe policial homologado, ¿yo lo tengo que solicitar a los oficiales que lo detuvieron o al momento que ya hicieron la investigación, ya lo detuvieron y lo presentan a disposición del juez, asimismo presentan el informe policial homologado? El informe policial homologado se integra en la carpeta de investigación cuando el policía lo entrega al MP, que es el que ya va a integrar de manera formal la carpeta, y ahí mismo ya queda anexado ese IPH. Entonces tú como asesor victimal o como defensor, en un momento dado, ya pudieras, si tienes conocimiento de esa situación, como defensor, ya puedes consultar la carpeta de investigación, precisamente porque esa va a ser la herramienta para la defensa. Entonces, necesariamente, como defensor, tienes el derecho tanto como imputado, tanto como víctima, con sus correspondientes abogados, tienen el derecho de consultar la carpeta de investigación. Uno, que es el asesor victimal, para proteger los derechos de su defendido, que es la víctima. Otro, que es el asesor o la defensa, en este caso el abogado defensor, para, obviamente, defender a su cliente.
Entonces yo no puedo llegar a una audiencia inicial defendiendo a mi cliente si no tengo conocimiento de lo que es precisamente la carpeta de investigación, porque voy a llegar en blanco, no voy a saber de qué se trata, ni voy a saber precisamente qué pasó durante lo que es precisamente la etapa de investigación inicial. Entonces, sí debe el Ministerio Público de entregar o de facilitar lo que es la carpeta de investigación para que pueda la parte defensora, en este caso, aplicar su defensa. ¿Sí me explico, Navarro? Sí, licenciado, muchas gracias. Ojo, entonces habrá casos, jóvenes, muy interesantes. El juez de control es una figura muy, muy importante junto con todo lo que hemos platicado del nuevo sistema, ya que ante él se pueden hacer trámites de control judicial. ¿Qué es esto del control judicial? El control judicial significa que si yo como tanto tiene derecho a impugnar las actuaciones del Ministerio Público, la defensa, como lo tiene el asesor jurídico de la víctima. Porque recuerda que ya el Ministerio Público dentro del sistema acusatorio se va a encargar fehacientemente de la investigación y persecución del delito, y si existen elementos suficientes, pues solicita audiencia inicial para judicializar. Si no existen elementos suficientes, pues no solicita y puede dejar sin efecto. Entonces, el Ministerio Público, supuestamente dentro del sistema nuevo, ya no es una persona que esté ni ligado a la víctima, ni ligado al imputado como tal, porque sería eso corrupción y estar parcialmente de un lado como sucedía en el anterior sistema. El Ministerio Público debe de perseguir e investigar el delito y si existen elementos como representación social, tendrá que solicitar audiencia inicial para presentar las correspondientes actuaciones judiciales. Pero si no existe, no tiene por qué llevarlo. Pero si a lo mejor existen afectaciones en las cuales se va inmersa la víctima junto con la víctima en este caso y lo solicita el abogado de la víctima, asesor victimal, porque a lo mejor no está investigando bien, porque a lo mejor se presentó una denuncia, no fue el delito en flagrancia, que esa es otra cuestión que hay que analizar, porque existe la carpeta de investigación con detenido y existe la carpeta de investigación sin detenido. Que aquí estamos hablando de dos vertientes a considerar, porque la carpeta de investigación con detenido es porque hubo flagrancia o porque hubo detención por caso urgente. Y hay detenido porque lo llevaron los aprensores y lo entregaron al MP y solicita audiencia inicial. Pero existe la posibilidad de que no hubiese detenido, porque a lo mejor sucedió un hecho que no lo agarraron en flagrancia, sino que sucedió y sabemos más o menos quién fue y presentamos denuncia, entonces ya no podrán detenerlo porque ya no hay flagrancia. Se tendrá que iniciar una carpeta de investigación sin detenido para hacer todas las actuaciones de los testigos, de cámaras, de pruebas periciales, y una vez que ya lo tengamos bien formalizada, solicitarle al juez de control orden de aprehensión, orden de presentación, orden de comparecencia para llevarlo a audiencia inicial. Entonces ahí tenemos dos vertientes, carpetas de investigación con detenido porque hay flagrancia o caso urgente y carpetas de investigación sin detenido porque no hubo flagrancia ni caso urgente y se llevó a cabo una orden de aprehensión. Eso hay que comprenderlo desde ahí. ¿Me explico en esos dos puntos de carpetas de investigación con y sin? Sí, licenciado, todo claro, gracias. Entonces, desde ahí me quería posicionar ahí para explicarles lo del control judicial. ¿Qué pasa cuando nosotros como víctimas contratamos a lo mejor a nuestros abogados o nos contratan y le entregamos al Ministerio Público nuestra denuncia de los hechos de fulano de tal, que a lo mejor me golpeó, me robó, me asaltó y lo conozco, y sé dónde se encuentra? Y a lo mejor le entrego bastantes elementos
para que inicie su carpeta de investigación, sí, y a lo mejor hace caso omiso, me da largas o se abstiene de investigar. Muchas personas pensarían que ante la negligencia o la abstención de investigar, que es una de las facultades que tiene el Ministerio Público, que lo contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales, la facultad de abstenerse de investigar, el aplicar a lo mejor un archivo temporal, el aplicar un criterio de oportunidad, etcétera. Entonces, ahí el afectado va a ser la víctima. ¿Qué puede hacer la víctima cuando el Ministerio Público se abstiene de investigar o aplica un criterio de oportunidad o archiva temporalmente el expediente? Muchos pensarían, y en su desconocimiento, dice, pues me voy al amparo. Y es ahí donde entra la contradicción de tesis que les acabo de subir hace ratito en la tarde a contenido semanal. La contradicción de tesis 233-2017 sobre lo que son la impugnación a las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación. Se la subí para que la leyeran todo este fin de semana, ahí en sabadito, domingo, que le echen una leída a lo que es precisamente esa contradicción de tesis, una jurisprudencia por contradicción de tesis, para comprender esa problemática, ¿no? Porque había personas que cuando, en este caso los abogados de las víctimas, o las víctimas, presentaban amparos cuando el Ministerio Público no actuaba o aplicaba alguna cuestión jurídica que perjudicaba a la víctima antes de la audiencia inicial. Entonces muchos iban al amparo indirecto. Y había jueces de distrito, que son los que conocen los amparos indirectos, que aceptaban el amparo, lo admitían. Porque la Constitución y el amparo, o la ley de amparo, nos dice que el amparo indirecto procede contra actos u omisiones de una autoridad, llámese municipal, estatal o federal, que afecte y vulnere mis derechos humanos. Encaja, porque están vulnerando mis derechos humanos la omisión de investigar o lo que está aplicando como criterios de oportunidad en mi perjuicio a favor del imputado o que archiva temporalmente el expediente, afecta en este caso a la víctima. Entonces, desde ahí podríamos decir, pues sí opera el amparo indirecto. Entonces, había jueces que aceptaban el amparo y había otros jueces en otros circuitos. Recuerda que hay 32 circuitos. Nosotros aquí en Jalisco somos el tercer circuito. Tenemos aquí alumnos de León y de Querétaro, si no mal recuerdo. Cada estado tiene su circuito. Entonces, había una contradicción de tesis, precisamente porque unos aceptaban el amparo y otros decían, no procede tu amparo porque tienes que agotar el recurso ordinario. Ah, caray, ¿cómo? Sí, te desecho tu demanda de amparo indirecto porque antes de todo esto antes de presentar amparo, tienes que agotar tu recurso ordinario, es decir, agotar tu recurso de definitividad, que lo contempla la ley de amparo y la Constitución. Y ese recurso se llama control judicial. 258, Código Nacional de Procedimientos Penales. 258. Vamos a ver. Ahí se puede ver mi pantalla, ¿verdad? Ah, sí, mira, la atiné. Fíjate bien lo que dice el 258. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido, quienes las podrán impugnar ante el juez de control dentro de los 10 días posteriores a que sean notificadas en dicha resolución o de dicha resolución. En estos casos,
el juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y en su caso al imputado y a su defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el juez de control la podrá dejar sin materia. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Ojo con esto, que tenemos nosotros la facultad como asesores de víctimas en un momento dado, si observamos que el Ministerio Público está dejando de investigar, ya sea porque, como dice aquí, se abstuvo de investigar, porque aplicó un archivo temporal, porque aplicó un criterio de oportunidad, o de plano dice, no ejercicio de la acción penal porque no veo que existan elementos para llevarlo a audiencia. ¿Qué puedes hacer? No te tienes que ir al amparo. Porque como ya existe la contradicción de tesis por jurisprudencia, ya es una jurisprudencia a partir del 2017, porque había muchos jueces que tomaban el amparo y otros que lo desechaban. Para evitar precisamente todas estas contradicciones, se aplicó la jurisprudencia por esa contradicción de tesis, en donde la Suprema Corte de Justicia dice que para poder impugnar las actuaciones del Ministerio Público que afectan a la víctima, o en su defecto al imputado, tendríamos que aplicar el recurso ordinario, que es un control judicial, donde como abogado yo tengo que realizar un escrito y fundamentar el hecho precisamente del agravio a mi cliente, que es la víctima, y presentarlo ante un juzgado de control, y ahí mismo me lo van a turnar y me van a dar fecha de una audiencia. En la audiencia, cuando me den fecha, me presento junto con la víctima a lo mejor, y también se presenta al Ministerio Público. Y en esa audiencia se abre debate, es una audiencia de control judicial. Y en esa audiencia argumento yo mi planteamiento como asesor de la víctima, el por qué estamos inconformes, porque no quiso investigar, porque le dimos los elementos y archivó el expediente, porque se abstuvo, porque no ejerció la acción penal y no llevó el caso a audiencia inicial como lo requeríamos nosotros. El Ministerio Público se va a defender y va a argumentar el por qué no llevó el caso a audiencia inicial. Tendrá que justificarlo. Por lo tanto, jóvenes, tenemos ese recurso muy importante llamado control judicial, en su defecto cuando el Ministerio Público esté realizando o esté dejando de realizar ciertas funciones que nos afecten. Adelante, Navarro, te escucho. Gracias, licenciado. Descartando la revocación, la impugnación, apelación y el amparo, aparte de este recurso, ¿qué otro se puede interponer antes de llegar a una sentencia definitiva en materia penal? Bueno, hay varios. Primero que nada, el control judicial es aplicable antes de la audiencia inicial. Es decir, es antes de la audiencia inicial, antes de que se judicialice el caso. Es muy importante este recurso. De ahí pueden suceder muchas cosas ya cuando se judicializa, ¿no? Ahí existe el recurso de apelación, precisamente como bien comentabas. Existirán los recursos a lo mejor de revocación, que junto con la apelación son los más importantes en materia penal, antes de irnos al amparo, revocación y apelación. Y cada uno de ellos ya veremos más adelante en qué casos podemos aplicar la revocación, en qué casos podemos aplicar la apelación, y ahorita les estoy platicando en qué casos podemos aplicar el control judicial. Pero son los elementales: control judicial antes de que se judicialice, y revocación y apelación durante el procedimiento o en sentencia. Y después, pues, el amparo. ¿Me explico, Navarro? Sí, licenciado, gracias. Jóvenes, por lo tanto, pues es muy interesante ese punto de la contradicción de tesis. La tienen ahí en contenido semanal para que este fin de semana le den una leída. Me voy a remontar entonces, en este preciso momento,
a lo que es donde nos habíamos quedado la clase pasada. No sé si alguien tenga alguna pregunta, los escucho. Adelante. Todo bien hasta ahorita, ¿verdad? Estamos planteando nuestra fase de investigación inicial, porque ya estábamos hablando desde la clase pasada de nuestras 3 etapas mencionadas y hablábamos de que nuestra investigación comprende la fase de investigación inicial y la fase de investigación complementaria. Esta fase de investigación inicial prácticamente nos dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, que abarca desde la detención misma o desde la noticia criminal hasta que el sujeto queda a disposición del juez de control para que se le formule imputación. Y la investigación complementaria abarcaría desde que ya se le formuló la imputación hasta que se vence el plazo complementario. Bien pueden ser de 2 meses, de 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, según lo que se acuerde. Pero hay que ubicar precisamente esa cuestión, ¿no? De dónde a dónde abarca la investigación inicial y de dónde a dónde abarca la complementaria. En este caso, la investigación inicial, como bien decíamos, pues es que el Ministerio Público, junto con la trilogía de investigación, policías y peritos, realizarán las gestiones pertinentes para recabar los datos de pruebas suficientes y verificar en ese lapso de las 48 horas si es que existen elementos suficientes para solicitar audiencia inicial o, en su defecto, abstenerse de investigar, no ejercer la acción penal, archivar temporalmente porque no hay elementos todavía que tengamos a la mano o aplicar un criterio de oportunidad. Por lo tanto, es muy interesante y muy importante el ir comprendiendo todo lo que puede hacer el Ministerio Público durante esas 48 horas previo a solicitar la dichosa audiencia inicial. Por eso mismo, esas 48 horas le podemos llamar valoración jurídica. El Ministerio Público está integrando su carpeta de investigación, está observando a ver qué dicen las periciales iniciales, a ver qué observamos en la detención y en el IPH, a ver qué nos dicen los testigos iniciales, las primeras declaraciones, porque esta audiencia, más bien esta fase de investigación inicial, que como bien puedes darte cuenta, abarca solamente un lapso de tiempo muy, muy reducido, cerca de 48 horas, cuando mucho. Si es que el delito se trata de delincuencia organizada, esto es muy importante, entonces el Ministerio Público podrá solicitar la prórroga de las 48, es decir, el doble, y nos podremos ir hasta las 96. Ojo con eso. Si el delito se tratase de delincuencia organizada, el Ministerio Público podrá ampliar el término constitucional de las 48 por un doble más, por una prórroga más, que serían otros 48 horas, que serían las 96. Pero solamente en esos delitos de delincuencia organizada. Si no, entonces tiene que cumplir con el criterio del término de las 48. Y si no lo hace así, siguiendo con la dinámica de las herramientas que tenemos como abogados para solicitar que el juez de control decrete de no legal la detención, pues muchas veces encontramos que es porque el juez precisamente se pasó en el término de las 48. Tengo que justificarlo porque ahí en el expediente está. Ahí en el expediente se encuentra una hora de entrega ante el MP y una hora de solicitar y que queda a disposición del juez de control que pasa las 48 y no solicitó prórroga. Entonces, eso será también una violación a los derechos del imputado. Es decir, tú como abogado defensor tienes herramientas en la carpeta de investigación, en esta fase de investigación inicial, para poder gestionar en el control de la detención la arbitrariedad y la violación a esos derechos humanos. Por lo tanto, esa sería la importancia, vuelvo a repetir, la importancia de la investigación en su fase inicial, precisamente
recabar los suficientes datos de prueba iniciales para que el Ministerio Público pueda solicitar audiencia inicial. Porque nuestra fase de investigación complementaria abarcaría, como nos dice ahí, como te comentaba, desde la formulación de la imputación hasta que se vence el término del plazo complementario. ¿Y cuál es la importancia de la fase complementaria? Bueno, dentro de esta fase de investigación, investigación complementaria va inmersa la audiencia inicial, con su formulación de imputación, con su vinculación a proceso, junto con las medidas cautelares, y ahí mismo en esa audiencia inicial se debate sobre el cierre del plazo complementario, y ese plazo, que va a ser de 2, 3, 4, 5, 6 meses, según lo que se acuerde, ya sería formalmente nuestra investigación complementaria en términos jurídicamente ya concretos. ¿Para qué nos vamos a ir a 2 meses, a 3, a 4, o a 5, o a 6 de investigación complementaria? Te preguntarás. Bueno, si en la investigación inicial tuvimos 48 horas para recabar suficientes datos de prueba para solicitar audiencia inicial y demostrar que existen elementos para una posible vinculación a proceso, entonces ya cuando nos encontramos en la fase de investigación complementaria es porque ya se vinculó. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de irnos a los meses correspondientes? Que las partes se alleguen de más datos de prueba efectivos, porque los que realizaron las primeras 48 son iniciales, y los que se van a realizar en la complementaria ya deben de ser más profundos, más técnicos, más científicos, porque son los que le van a dar peso al MP para una acusación en la etapa intermedia y a la defensa para precisamente defender a su cliente sobre esa dichosa acusación que va a emprender el Ministerio Público. Entonces, es por ello que nos vamos a ir a esa dichosa fase complementaria. Cada fase, la inicial y la complementaria, tiene sus objetivos. Y aquí los tenemos. La investigación inicial, ya lo habíamos comentado, inicia o se comprende por denuncia, querella, se realiza la actividad investigadora en su nivel 1, que son las primeras 48 horas precisamente. En la complementaria, que es la fase de investigación 2, dentro de la misma etapa, es prácticamente hasta el cierre, que nos podemos ir a 6 meses. Pero si te fijas, entre una y otra existe la audiencia inicial. Y todo esto que ves en este esquema es precisamente lo que puede, o podemos decir, que abarca nuestra investigación en su fase 1, que es la de inicial o de investigación como tal. Bien, continuamos. Si alguien quiere participar, active el micrófono, porque ahorita me encuentro en las diapositivas y no veo cuando levantan la mano. Tienen abiertos los micrófonos si alguien quiere participar. Me escucho bien. Todos están escuchando y viendo mi pantalla en las diapositivas al 100. ¿Vamos bien? Sí, profe, yo sí lo veo bien. Sí, licenciado. Entonces, jóvenes, ya habíamos hablado de estos esquemas, los platicamos en la clase pasada, que son muy interesantes de lo que se abarca cada etapa. La audiencia inicial, efectivamente, va a dar comienzo con la información de los derechos del imputado ya en la audiencia como tal, a ver si se los hicieron de su conocimiento, y si no se los hicieron de su conocimiento, el juez de control se los hace saber. Como punto 2, se abre un debate o se da la solicitud de debate para la resolución del control de la detención, si es que la carpeta fue con detenido. 3, dentro de esa audiencia inicial, si el juez decretó que estuvo la detención apegada a derecho, y una vez que se debatió sobre, aquí ya estamos en debates en la audiencia inicial, una parte argumenta que la detención fue legal, que es la acusación, y la otra parte argumenta a lo mejor que no fue legal. Y en base a lo que ofertan,
tendrá que el juez valorar si estuvo apegada o no. Si no estuvo apegada a derecho y se demuestra, entonces con todo y pena, el juez tendrá que decretar de ilegal la detención y tendrá que dejarlo en libertad, pero no quiere decir que sea inocente. Simplemente lo deja en libertad para que se siga la investigación sin detenido. Y más adelante, cuando tenga el Ministerio Público ya integrada bien su carpeta, requiera una orden de aprehensión o una orden de presentación. Entonces, no se confundan con que el que lo deje en libertad en la etapa de control quiere decir que esté libre de culpa. Simplemente lo dejaron libre porque violentaron sus derechos humanos. Pero suponiendo que le decretó ilegal la detención, entonces pasaríamos al punto 3, que el Ministerio Público solicita formular imputación. Toma la palabra el Ministerio Público y le hace de su conocimiento al imputado, que aquí es cuando ya pudiéramos decir formalmente que adquiere el carácter de imputado, le hace de su conocimiento y se dirige al imputado, no al juez. El Ministerio Público se dirige al imputado argumentándole los hechos que se le atribuyen con circunstancias de tiempo, modo y lugar y la clasificación jurídica y su probable participación, quién lo vio, dónde, quién lo acusa, etcétera, pero ya dirigiéndose en la imputación al detenido, al imputado. Una vez que termina de narrar esta formulación de imputación, el Ministerio Público, entonces es tiempo para que el imputado declare, en el cual el juez, que es el que lleva a cabo moderando la audiencia, le dice al imputado si comprendió los hechos imputables que acaba de realizarle el Ministerio Público. ¿Los comprendió? ¿Los entendió? Consúltelo con su abogado. No, pues sí, sí los entendí, sí, ya me quedó claro. Ok, es su momento oportuno entonces que la ley le otorga para que declare al respecto sobre los hechos que le imputan. Usted tiene ahorita el derecho de declarar o no declarar. Le comento, si declara, lo que declare puede ser usado en su contra, y si no declara, no le afecta en nada. Consúltelo con su abogado, por favor. No, pues me reservo el derecho una vez que lo asesore el abogado. Me reservo el derecho, ¿qué es lo que ocurre más común? Que no declare. Habrá muy casos extraordinarios donde sí se atreve a declarar el imputado, a lo mejor porque está muy bien asesorado y quiere argumentar algo en específico, ¿no? Pero es muy raro que encontremos que el imputado declare una vez que se le formalizó la imputación. Entonces, pasamos al punto 5, si no declaró, o aunque haya declarado, entonces se cierra la imputación, en este caso, que más que debate, se van a precisar los hechos que realiza el Ministerio Público, en donde la defensa le podrá preguntar al Ministerio Público sobre datos precisos que no quedaron muy claros. Oye, si dices que mi cliente lo agredió con un arma blanca, por favor, que especifique el Ministerio Público qué tipo de arma blanca, por favor. Entonces el Ministerio Público tendrá que decir, sí, fue un cuchillo de tales características o una navaja de la arma y tal, ¿no? O con una botella, o sea, datos imprecisos en la formulación de imputación que no quedaron muy claros, la defensa tendrá o podrá solicitar que los precise, porque eso va a ser muy importante por lo que viene a continuación. Viene una vinculación a proceso, que sería el punto 5. Se abre el debate, una vez que terminamos la formulación de imputación. Fíjate, todo en una misma audiencia, todo en una misma audiencia. Es decir, concentración de actos. Viene la vinculación, solicita la palabra el Ministerio Público y dice, sí, señoría, solicito la oportunidad para solicitar la vinculación a proceso del imputado. Adelante, es tiempo y forma para hacerlo, Fiscalía. Y ahí el Ministerio Público empieza a narrar, pero ahora dirigiéndose ya al juez, ya no al imputado, porque en la imputación es dirigirse al imputado, y en la vinculación sobre los mismos hechos de la imputación se va a tener que dirigir al juzgador
para solicitarle, de acuerdo a las circunstancias de modo, tiempo, lugar, clasificación jurídica, la probable responsabilidad de los detenidos o del detenido, las pruebas relevantes que pudiera tener inicialmente, como los testigos, como alguna pericial que se realizó en la etapa de investigación inicial, etcétera. Entonces, le va a solicitar, una vez que termina de narrar todo el cuento, tanto que se va repitiendo en control, en imputación y en vinculación, casi lo mismo, una vez que termina de formular imputación, solicita que, de vincular a proceso, la narrativa, solicita que se vincule. Entonces, ahí está el asesor victimal, a un lado del Ministerio Público, que es el que está al pendiente, de lo que está argumentando el Ministerio Público, a ver si se le pasó algún dato que pueda afectar a mi cliente, la víctima, se le pasó algún detalle que nos puede afectar. Entonces ahí es cuando el asesor puede levantar la mano y precisar ciertos hechos. Para eso está el asesor victimal, para proteger los derechos de la víctima y de su cliente. Si en su defecto, dice el asesor, me adhiero a lo que dice el Ministerio Público, entonces le van a ceder la palabra a la defensa. Y la defensa podrá, obviamente, con el principio de contradicción, argumentar que no decrete de legal la vinculación, o que no decrete la vinculación a proceso, por las razones siguientes. Tiene que argumentar, no nada más voy a decir, no, pues yo solicito que no la decrete de legal. Pues, ¿por qué? Entonces la defensa tendrá que argumentar el por qué considera que no debe de vincularse a proceso. Tendrá que tener su estrategia. Como todo abogado debemos de ir preparaditos y tener conocimiento de lo que estamos, en este caso, llevando a cabo en el dichoso asunto. Pero si yo como abogado estoy muy atento, y yo ya vi que cometió errores el Ministerio Público, porque en la formulación de imputación dijo unas cosas y en la vinculación me cambió la narrativa, a lo mejor palabras más, palabras menos, o técnicamente me cambió el arma blanca, como te decía, etcétera, o los nombres de a lo mejor de los testigos, o las circunstancias de tiempo, modo y lugar no son las mismas que me dijo en la imputación y que me dijo en la vinculación. Ahí se lo tengo que hacer de su conocimiento al juzgador y decir, yo por eso estoy tomando nota cuando estamos en la audiencia, ¿no? A ver qué está comentando tanto en la imputación como en la vinculación, a ver qué errores puede cometer, porque ahí es donde muchos ministerios públicos han caído en ese error de cambiar navaja por cuchillo, por decirte un ejemplo, que ha sido un caso en algunas audiencias donde cometió ese error y ya no es lo mismo. Y aunque sea absurdo, por ese preciso detalle, puede el juez decretar la no vinculación por datos imprecisos. Por mencionarte un ejemplo de imprecisiones, ¿no? Entonces, en la vinculación, si yo argumento, si soy la defensa, el por qué no debe de vincular, porque no hay elementos suficientes, porque no es una prueba realmente, las que tiene el Ministerio Público no son suficientes, porque el delito no se amerita vinculación, etcétera. Yo tengo que argumentar lo que a los intereses de mi cliente devenga, ¿no? Pero una vez que ya termino de argumentar, entonces la palabra la va a tomar el juez, la va a tomar el juzgador, y ahí es donde va, en base a lo dicho por las partes, a decir si vincula o no vincula. Recuerda que después de cada fase, de cada audiencia, dentro de la misma inicial o audiencia inicial, siempre el juzgador va a explicar sus resoluciones, explica el por qué. Entonces ahí va a explicar el por qué lo vinculó, ¿no? Cuáles son los datos que tiene inicialmente que justifican que hubo los suficientes datos de prueba para vincular. Que a final de cuentas, la investigación inicial, su importancia es obtener los suficientes datos de prueba para poder vincular a proceso. La investigación complementaria es para reunir los datos de prueba ya más técnicos, más científicos, para poder formular una acusación.
en la etapa intermedia. Una vez que ya vinculó a proceso, entonces tomará la palabra el Ministerio Público de nueva cuenta y pasamos a la fase de medidas cautelares, ¿no? En esa fase de medidas cautelares podrá el Ministerio Público, una vez que vinculó, decirle: solicito que se aplique la medida cautelar tal. Tenemos en el 153, 154, 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales el apartado de las medidas cautelares, en la cual existen 14 tipos de medidas cautelares. Como ya comentábamos, la máxima medida cautelar va a ser la prisión preventiva. Pero existen otras tantas, ¿no? De acuerdo al delito, el Ministerio Público podrá solicitar que vaya a firmar cada semana, que dar una caución económica, un posible brazalete electrónico, el separarse del trabajo en el cual se encuentra porque era por acoso, el no frecuentar a las víctimas, si es violencia intrafamiliar, etcétera, o en su defecto, homicidios, violaciones, narcotráfico y otros más, la prisión preventiva oficiosa. Y ya se va a entrar a debate, porque la defensa podrá argumentar: señoría, yo no estoy de acuerdo con esa medida cautelar y solicito que la desestime por esto, por esto y por esto y por esto otro, y otra medida más sencillita como tal sería suficiente por esto y por esto y por esto otro. O sea, se debate sobre las medidas cautelares. Y el juez otra vez toma la palabra y va a argumentar en base a cuál medida cautelar le va a dar. Si la que solicitó el Ministerio Público, si la que solicitó la defensa o ninguna, porque no aplica ninguna. Habrá vinculación sin medidas cautelares. El hecho de que a una persona la vinculen a proceso no significa que vaya a estar en prisión preventiva. Ojo con eso, porque muchos podemos pensar en el desconocimiento de la materia penal del nuevo sistema, que la vinculación a proceso significa prisión, ¿no? La vinculación a proceso solamente es porque existen indicios, datos de prueba que presumen que cometió un hecho delictivo, pero todavía no se demuestra. Simplemente hay elementos suficientes para seguir el proceso y para judicializarlo. Pero esto se va a demostrar hasta en la etapa 3. Por lo tanto, si son delitos graves, podremos aplicar la prisión preventiva. Si son delitos menores, podremos ir ajustándonos a una medida cautelar. Una vez que termina todo esto de las medidas cautelares, entonces iremos a el cierre del plazo complementario. Aquí estamos mal en nuestros puntos. Después del 5 sería las medidas cautelares, que sería la 6, y la 7 ya sería el cierre de la investigación del plazo complementario, que nos vamos a ir de acuerdo a lo que las partes argumenten, a 2 meses o hasta los 6 meses de investigación de plazo complementario, en donde las partes van a tener que aplicar la investigación 2, como bien decía ahorita la diapositiva anterior, dentro de la misma etapa de investigación en su fase complementaria, para poder reunir más datos de prueba con más peso, como acusación y como defensa. Todo esto, obviamente, está fundamentado en el 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bien, regreso a mi pantalla con ustedes para comentar. ¿Todo bien? ¿Se va comprendiendo? Adelante, preguntas. Todo bien, profe, gracias. Correcto. Entonces, fíjense nada más lo trascendente y lo importante, te podrás dar cuenta que es la etapa de investigación, en donde su importancia va a ser
tanto en la fase de investigación inicial junto con la investigación complementaria, el recabar datos de pruebas suficientes. En la primera, en la inicial, sería para vincular. Y en la segunda, que es la complementaria, para formular acusación en la etapa intermedia, con datos de prueba más elementales. Porque en la inicial son 48 horas, es recabar lo más que se pueda, que sean importantes, pero ya en la complementaria tenemos mucho tiempo para formalizar bien las periciales, los testigos, las documentales, las necropsias que se realizaron, una toxicológica, una dactiloscopía, una antropología forense, incendios y explosivos. Es decir, ya son pruebas que a lo mejor tienen una magnitud completamente forense, que nos van a servir de mucho en estos juicios precisamente orales, porque la prueba fundamental, como bien comentábamos, pues va a ser, entre más científica y forense sea, pues tendremos mayor peso en la audiencia de juicio. Entonces, vuelvo a mis diapositivas. En donde, después de todo esto, tú ya a estas alturas debes de conocer o debes de saber que tenemos sujetos procesales en el juicio como tal, ¿no? Tenemos que existen dentro del sistema procesal penal los sujetos que son el imputado, el defensor, el juez, el Ministerio Público, la víctima y su asesor. Que esta figura del asesor jurídico de la víctima es una novedad muy importante en el modelo actual, porque no existía antes la figura de un asesor jurídico victimal, porque todo lo realizaba supuestamente el Ministerio Público que representaba a la víctima, pero obviamente eso no era 100% cierto. Entonces ahora existe el asesor jurídico de la víctima codo a codo con el Ministerio Público en la investigación. Esos son nuestros sujetos procesales. Dentro de lo que es este sistema procesal penal, existen los mecanismos de descongestión procesal. Esto no es ni más ni menos que todo lo que hemos comentado, que son las herramientas que se tienen en el sistema para evitar que todos los casos se vayan a juicio, para evitar que todos los casos se judicialicen y poder tener herramientas de solucionar el conflicto de forma pacífica en sede ministerial o en sede judicial, sin necesidad de acudir a la etapa 3. En la actualidad, las estadísticas nos están comentando, hasta donde tenemos conocimiento en términos generales por las estadísticas observadas, que solamente el 20% de todos los asuntos a nivel nacional llegan a juicio. Y el otro 80% de los asuntos que inician con la denuncia, con la querella o con las carpetas, unas se van quedando en el camino por falta de interés procesal, otras porque se les aplicaron un más, otras porque el Ministerio Público aplicó la facultad que nos menciona también el Código Nacional de abstenerse de investigar, un criterio de oportunidad, archivos temporales, el no ejercicio de la acción penal, otros por perdón de las víctimas, otros porque cuando inició el procedimiento ya, más bien cuando se judicializó y se ejerció la acción penal, en audiencia inicial, se llevó a cabo una salida alterna, como bien puede ser el procedimiento abreviado, la suspensión condicional, un acuerdo reparatorio, o en su defecto, una forma de terminación anticipada, como lo es el procedimiento abreviado. Todos estos que ves aquí son precisamente mecanismos de descongestión procesal en términos generales, que son herramientas que nos permiten tanto antes de que se judicialice o ya que se judicializó, como en el caso de las salidas alternas o como del procedimiento abreviado, el aplicar una salida elemental para que las partes lleven a cabo una negociación, ya sea ante un Ministerio Público o ya sea ante un juez de control, según sea el caso. Y ahí tenemos precisamente estos elementos de descongestión procesal que ya
se están aplicando realmente, y es lo que te comento, que solamente el 20% llegan hasta juicio. Los demás se van quedando en el camino gracias a estos mecanismos que se tienen. Hablaremos, por lo tanto, que para que se dé la carpeta de investigación sin detenido, pues estamos hablando de la orden de comparecencia o de la orden de aprehensión, ¿no? Que en este caso, siempre las órdenes de aprehensión deben de ser expedidas, obviamente, por el juez de control y ejecutadas por el Ministerio Público. Esta orden de aprehensión debe de preceder de una denuncia o querella por un hecho que la ley señale como delito. Que el delito esté sancionado con pena privativa de libertad. No podemos aplicar orden de aprehensión por delitos menores, sino que serían órdenes de presentación o comparecencia. También, para que se dé una orden de aprehensión, deben de obrar datos que establezcan que se ha cometido el hecho. Es decir, que sí existen elementos que nos dicen que sí lo cometió el sujeto en cuestión. No nada más aprenderlo por nomás. Y que exista la probabilidad de que el indiciado precisamente haya cometido dicho delito o su participación. Eso es en base a requisitos constitucionales para formalizar una orden de aprehensión. De la vinculación a proceso, ya comentamos que tiene ciertas características, que el delito que se impute al acusado, pues realmente esté apegado a la ley, que se den las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la ejecución del mismo, que participó el imputado, que los datos que se establezcan dentro de la carpeta de investigación, que se haya cometido realmente el delito y que la ley lo señale como tal, y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó, para que podamos decir que se reúnen los elementos de una vinculación. Para los criterios de oportunidad, pues obviamente habla dentro de lo que es la Constitución y de lo que habla ya más profundamente el Código Nacional de Procedimientos Penales. En los dichosos criterios de oportunidad, pues puede ser aplicado un criterio por hechos insignificantes, en donde se puede aplicar el no ejercicio de la acción penal por un robo de famélico. Puede ser por un criterio de oportunidad porque el sujeto va a colaborar con la justicia, porque nos puede llevar a una banda criminal. Puede ser un criterio de oportunidad por hechos imputados o daños graves físicos o psicológicos en los cuales el que lo cometió pues quedó muy dañado. ¿Y ya para qué lo llevo a proceso? Si ya prácticamente se encuentra hospitalizado o en coma. Caso del de la combi de la Ciudad de México, en el cual se subió a robar, que se viralizó el video y prácticamente pues lo dejaron todo, como pudieron observar, muy violentado y muy herido y en coma prácticamente al sujeto. Y ya el Ministerio Público se abstuvo de aplicar el ejercicio de la acción penal, es decir, en el pecado llevó la penitencia. Por entregas en extradición podremos aplicar un criterio de oportunidad. Por penas de mínima importancia se aplicará también la abstención de investigación, delito mínimo. Delitos relacionados con problemas sociales de cualquier característica, donde lo que aplique prácticamente es una reparación del daño comunitaria, los grafiteros. ¿Para qué me lo llevo a proceso? Mejor lo voy a poner a trabajar, a que pinte 2 semanas bardas y todo ello, ¿no? Aquí hay criterios de oportunidad que nos contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales y que también fundamenta la Constitución. Yo creo que el más importante o el más famoso en estos últimos 2 años es precisamente el de colaboraciones, ¿no? Donde es lo que decíamos de que se está prácticamente legalizando lo que es la ley del soplón, que es el yo participo, yo colaboro, yo canto, yo digo cómo fueron los hechos y dónde están los que son mis jefes, pero a mí no me apliques ninguna pena y dame protección y dame trabajo y envíame al extranjero. Y te canto todo lo que quieras para que desmanteles la banda. Ahí hablamos de colaboraciones, es otro criterio de oportunidad.
Dentro de las medidas cautelares, pues son varias, jóvenes. Son varias que tenemos a partir del 153, que ahí está para que las analicen, cuáles son esas medidas cautelares, y donde la máxima medida cautelar, pues va a ser precisamente la que nos dice en el 155, que vienen las 14 medidas cautelares, donde está entre ellas la exhibición económica, la suspensión temporal de un trabajo, la prohibición de convivir con algunas personas, la presentación periódica ante el juez a firmar, la suspensión temporal de una actividad, etcétera, la separación del domicilio, la prohibición de concurrir a ciertas reuniones o acercarse a ciertos lugares, el embargo de bienes, la prohibición de salir sin autorización del país, la inmovilización de cuentas, el sometimiento al cuidado de vigilancia de una persona, etcétera, la colocación de localizadores electrónicos, lo que te hablaba de los brazaletes, que ya se están aplicando en algunos casos, el resguardo en su propio domicilio, con las modalidades que el juez disponga, es decir, arraigo domiciliario, y la máxima medida cautelar es la prisión preventiva. ¿Dónde los encuentras? 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Porque te habla de la proporcionalidad de las penas para las medidas cautelares, que debe ser acorde al delito, etcétera, ¿no? Y terminamos nuestras diapositivas precisamente en este punto que ya realizamos, que fue la actividad, y me regreso a mi pantalla. Jóvenes, tenemos levantadas manos de Fernanda. Adelante, Fernanda, te escucho. Profe, yo tengo una duda. Había leído hace poquito que en ciertos casos se les niega el derecho a los reos de que ¿cómo se dice? De que la cárcel donde los manden sea cerca de su domicilio, pero no me acuerdo muy bien por qué. A los delitos de delincuencia organizada, una de las penas a lo mejor graves que pudieran tener por el delito que cometieron es precisamente no darles ese derecho de tenerlo cerca de su domicilio y de su familia. Aplica en delincuencia organizada. Gracias, profe. Tenía esa duda. De nada. Francisco, adelante. Gracias, licenciado. Yo tengo una duda sobre la parte de los medios de descongestión procesal. A mí como que el que me causa más conflicto creo que es el de perdón de la víctima, por lo que implica de, sí, que absuelve, entre comillas, de lo que acusa a su agresor, la víctima, y muchas veces es por miedo, porque el caso es de violencia intrafamiliar y la típica de que voy a cambiar, perdóname, etcétera. A pesar de que, hasta donde tengo entendido, la violencia intrafamiliar entre cónyuges es un delito no grave, no se puede solicitar como un tipo, ¿cómo lo puedo decir? Supervisión de este sujeto, porque quien pega una vez, pega dos veces. Por parte, no sé, de a lo mejor el abogado que empezó a asesorar a la mujer víctima. Es correcto. Yo, cuando tuve la oportunidad de ser juez municipal en Tonalá y en Tlaquepaque, su servidor, del 2008 al 2015, tanto en Tonalá como en Tlaquepaque, y me tocaba ahí cuando estaba en Barandilla, observar esos casos, ¿no? Donde me llegaba el servicio de violencia intrafamiliar, en donde pues la mujer era constantemente agredida, o fue agredida por el sujeto, y iba con toda la disposición de ejercer la denuncia y todo el peso de la ley contra el marido, o contra su cónyuge, o contra su concubino. Se redactaba todo, y se platicaba con ella, donde se le decía los alcances de la denuncia, y que prácticamente pues era necesario que la siguiera adelante. Es decir, que no se arrepintiera a las 4 o 5 horas, como era muy común, y como sabíamos que iba a pasar, porque a las 4, 5, 6, 7 horas ya llegaba llorando,
porque a lo mejor ya lo había aconsejado el hermano de su marido, la mamá o el papá, que ¿por qué hiciste eso con mi hijo? Etcétera. El chiste es que llegaba y decía, pues quiero aplicarle el perdón a mi marido, es que típicas contestaciones de siempre, ¿no? Pues es que, pues es mi marido, es el que trabaja, es el que mantiene la casa, bien o mal, es la persona que vive conmigo, lo que tú quieras, sabido por haber, pero lamentable que eso suceda y sigue sucediendo. El perdón del ofendido al que violenta a la mujer. Ahora, con el nuevo sistema, o estoy hablando de que todavía no se aplicaba en aquel entonces el sistema, estábamos con el inquisitivo, pero ahora con el nuevo sistema, ya no es tan fácil para el agresor de violencia intrafamiliar como lo era antes con el simple perdón del ofendido. Ahora se tiene que formalizar la acción penal como tal. Es decir, el Ministerio Público no podrá hasta cierto punto aplicar ningún descongestionamiento inicial, se tendrá que judicializar, irse hasta el juez de control, y dentro de lo que es el juez de control, ahí se pudiera aplicar la salida alterna al proceso penal, que es la única posibilidad que se tiene para el agresor de violencia intrafamiliar. Suspensión condicional del proceso. No proceden los acuerdos reparatorios. Es decir, para que yo te otorgue el perdón, tienes que someterte a ciertas características, ciertos requisitos que debes de cumplir. Por eso se llama suspensión condicional. Ya la veremos más adelante en lo que consiste, pero es que el sujeto se va a someter a una serie de requisitos de, a lo mejor, darle el divorcio, dar pensión alimenticia, el no acercarse a la víctima ni a los hijos durante un tiempo, el ir a terapias psicológicas, el ir a terapias médicas, el ir a terapias de alcohol, el ir a terapias de droga, y le van a dar una lista, tanto el MP como el asesor jurídico de la víctima, a la defensa y al imputado. Ahí están mis condiciones para otorgarte el perdón. ¿Las tomas o las dejas o seguimos con el proceso? No, pues las tomo. Ok, se va a dar un lapso de tiempo para que las esté cumpliendo y se va a estar supervisando, se va a estar vigilando precisamente por lo que son los encargados de la vigilancia de esas medidas cautelares como tal para que verificar que realmente sí está cumpliendo con las propuestas condicionadas. Y si no las cumple, entonces se reanuda el proceso y se sigue donde se quedó y se le reaprende. Eso es en el caso del agresor de violencia intrafamiliar. Pero sí cambió ese punto por lo lamentable y lo realmente importante que es tomar en consideración esto que es el pie o el primer paso a lo que son los feminicidios. ¿Me explico, Navarro? Sí, licenciado, muchas gracias. Bien, entonces, dentro de lo que es, jóvenes, dejen comparto pantalla, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Permítanme. Ok. Aquí, en lo que es el actividades y tareas, esto se lo van a llevar de tarea, jóvenes. Cuando tú llegues al punto de entregar las tareas y vayas a las líneas del tiempo de la etapa de investigación, que dice que está oculto, no sé por qué está oculto,
Bueno, déjalo edito para de una vez que quede, permítanme. Vamos a meternos a mi privacidad de las actividades. Ya estamos aquí, permítanme. Entonces dice que se vence el 9 y se está mostrando desde hoy a las 8:30. Entonces vamos a ponerle que se inició desde las 6, vamos a ponerle, y que se vence hasta el 9, ok, perfecto. Entonces le damos enviar y nos debe de aparecer ya como habilitado. Ya está habilitado, jóvenes, esta actividad que es líneas del tiempo, etapa de investigación. Si tú le das clic, te va a aparecer lo siguiente. Me voy a ir a... Te va a aparecer estos formatos, que es muy sencillito, ¿no? Hasta divertido está. Dice, Derecho Procesal Penal, etapa de investigación inicial. Lo que vas a hacer es ponerte a hacer una redacción de tu comprensión de lo que es la etapa de investigación inicial. Ah, caray, bueno, la etapa de investigación en su fase inicial, denuncia o querella. Ah, pues, ¿qué será eso? Ah, ok. Significa, con tus palabras vas a hacer todo, significa que el procedimiento penal acusatorio inicia con una denuncia o una querella, bla, 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 ¿no? Por decirlo. Con tus palabras. 2. Después de ese paso de la denuncia o querella, tu segundo paso en este orden de línea del tiempo sería policía, MP y peritos. ¿Qué hacen ellos? ¿Cuál es la importancia y por qué es el paso 2? Ah, porque la policía, los peritos y el Ministerio Público, según el artículo 21 constitucional, son la trilogía de la investigación y son los que deben de llevar precisamente la persecución e investigación del delito en las primeras 48 horas. Bla, bla, bla. Ahí me vas a argumentar tú con tus palabras. De ahí te vas al punto 3, que es la carpeta de investigación. ¿Qué es la carpeta de investigación? ¿Qué contiene? ¿Cuál es su importancia? Aquí me lo vas a poner. Y así te vas a ir punto por punto de lo que es esa fase inicial. Valoración jurídica, que son ya durante las 48 horas. ¿Qué hace el MP en esas 48 horas? Para que te quede claro, ¿no? En esas primeras 48 horas, ¿qué hace? Evaluación jurídica. Punto que sigue. Una vez que hace esa evaluación jurídica de las 48 horas, pues entonces dará comienzo la audiencia inicial. Dentro de la fase de investigación inicial, ¿qué abarca o qué abarcamos dentro de la etapa de la audiencia inicial? ¿Cuáles son los puntos que vemos de la audiencia inicial dentro de la investigación inicial, válgame la redundancia? ¿Cuáles recuerdan que veamos? ¿Tienen idea? ¿Recuerdan? Control de detención. Correcto. Dentro de la fase de investigación inicial tenemos el control de la detención y prácticamente consiste en esto, en esto y en esto y en esto otro. Le puedes argumentar para que quede prácticamente a disposición para que se le formule imputación. Ahí me lo puedes redactar y ahí quedaría finalizada precisamente mi etapa de investigación en su fase inicial. ¿Queda claro ese punto? Sí, licenciado, gracias. Ojo, entonces son dos. Ahora me voy, línea de tiempo de la audiencia inicial, que también esa también la vas a descargar de ahí.
También la tienes para descargar. Lo mismo. Dentro de la etapa de investigación tenemos la audiencia inicial y su fase complementaria. Ah, caray, ¿y aquí qué vamos a hacer? Ah, bueno, la fase de investigación comienza con un control de detención. Argumentame qué es el control de detención, ya de manera, igual que lo que hicimos en el anterior. Argumentame qué es la formulación de imputación. Argumentame qué es la vinculación a proceso. Argumentame qué son las medidas cautelares y qué se hace en esa audiencia y qué significa el cierre del plazo complementario y de dónde a dónde abarca. Eso sería en ese segundo supuesto de las diapositivas. Y luego, esa sería la actividad para tarea, para que la hagan sin ninguna presión. Es decir, por eso mismo no se las dejé para ahorita en clase. Si viste, se vence el próximo martes antes de las 8 de la noche. Sin embargo, también quiero que hagas lo siguiente. Si yo me voy a contenido semanal, aquí tienes una jurisprudencia por contradicción de tesis, que ya está habilitada, por omisiones del MP. La actividad que te dejé de tarea, esa te la puedes aventar ya ahorita a estas alturas con lo que platicamos aquí en clase y que tampoco no vamos a redactar mucho, algo breve, conciso, pero que se entienda. Se la puedes aventar muy rápido, esos dos esquemas. Lo que sí quiero que también hagas para tarea, pero esto es lectura de comprensión de esta contradicción de tesis. Le vas a dar clic y te va a llevar precisamente a la contradicción de tesis, que pues está un poquito larguita, ¿no? Tampoco no es así que tú digas, ay, de 2, 3 hojas. No es así, no es tan cortita, pero es muy, muy, muy interesante. Sí, esa cuando la descargues, te va a arrojar todo esto, que es la contradicción de tesis que abarca 46 páginas. Obviamente no son páginas tan compactas, es decir, yo creo que es letra muy espaciada. Si nos damos a términos estrictos, yo creo que se reduce como a 25 en términos normales. Esta contradicción de tesis, quiero que la leas, que la comprendas, para que quede más claro de lo que te comenté acerca de las herramientas que tenemos nosotros como asesores de las víctimas cuando el Ministerio Público está dejando de actuar y que está afectando precisamente los intereses de nuestro cliente. Denle una leída a conciencia, comprendan esa contradicción de tesis, esa jurisprudencia, porque voy a preguntar sobre ella. Aparte de los dos esquemas que son muy fáciles, lean esa jurisprudencia. Voy a preguntar al respecto y de ahí voy a poner su participación como tal cuando esté preguntando, a ver qué tanto la comprendieron, a ver qué tanto la leyeron, a ver qué tanto la estudiaron. Entonces, eso es lo que nos vamos a llevar, jóvenes. ¿Queda claro alguna pregunta? Los escucho. De mi parte no, licenciado, todo claro. Profe.